Em, bueno, los saludo desde Chile, eh, precisamente desde la ciudad de Rengo, distante a aproximadamente 1 hora 20 minutos de la capital de Santiago de Chile. Y señalarles que primero que todo me siento muy honrado y agradecido de haber recibido esta invitación. Y espero poder aportar con un grano de arena a este importante esfuerzo por reunir a tantas personas a quienes nos interesa el crecimiento y el desarrollo de la justicia penal adolescente en Latinoamérica. Se me ha convocado a este congreso para hablar de especialización en materia de justicia juvenil. Y cuando hablamos de especialización, en este caso desde el punto de vista de la judicatura, que es lo que me toca desempeñar a mí, no se puede sino ser crítico y reconocer una importante deficiencia en nuestro país, Chile, en las etapas de juzgamiento y ejecución respecto de aquellos adolescentes que deben cumplir una sanción de naturaleza penal. Remontándonos muy brevemente a la historia, recordar que ya han transcurrido 30 años desde la ratificación por nuestro país de la Convención de Derechos del Niño, en una época por lo demás muy compleja en nuestro país, habiendo recientemente en ese momento retornado la democracia. Desde el punto de vista de la responsabilidad penal, nos tardamos hasta el año 2005 en que se promulgó la ley 20.084 de responsabilidad penal adolescente, lo que trajo consigo un importante cambio, no solo por las normas de procedimiento respecto de los adolescentes, que están en conflicto con la ley, sino que derechamente estableciendo un sistema penal diferenciado para este grupo respecto de las personas mayores de edad. La nueva ley evidenció un avance legislativo respecto del cumplimiento de los estándares sobre justicia juvenil explicitados en el artículo 40 de la Convención de Derechos del Niño y en la observación general número 10 del Comité de los Derechos del Niño sobre los derechos de estos en la justicia de menores. Y en esta ley 20.084 se establecieron eh, dos normas específicas respecto de el llamado sistema de justicia especializada. De hecho, el título de la norma en cuestión se denomina de esa manera, sistema de justicia especializada, y está en el título segundo de la ley 20.084, el cual me gustaría brevemente poder analizar y perdón, de alguna manera compararlo con lo que se pretende establecer en una futura reforma a la ley que ya menciona. El primero de estos artículos es el artículo 29, ya, de la ley 20.084, que estableció la especialización de la justicia penal para adolescentes e impone a los jueces de garantía, que somos, porque es la función que yo cumplo, quienes estamos a cargo del control y de todo lo que implica la etapa de investigación de una causa penal hasta llegar a la preparación del juicio. eh, y también obligación que se impuso a los jueces del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal, que son los tribunales de juzgamiento en nuestro país. Obligación que también la misma ley hizo extensiva tanto a los fiscales del Ministerio Público, quienes desarrollan la investigación, y a los defensores penales públicos, que van a intervenir en estas causas en las que comparecen adolescentes. Y se estableció una obligación de estar capacitados en los estudios e información criminológica vinculada a la ocurrencia de estas infracciones, en la Convención de los Derechos del Niño, en las características y especificidades de la etapa adolescente y en el sistema de ejecución de sanciones establecidos en esta misma ley. Lo último que les acabo de señalar es textual de la norma del artículo 29 de la ley 20.084. En el inciso segundo de esta norma se establece una excepción que señala que, no obstante, todo fiscal, defensor o juez con competencia en materias criminales se encuentra habilitado para intervenir en el marco de sus competencias
si excepcionalmente, por circunstancias derivadas del sistema de distribución del trabajo, ello fuera necesario. Los otros incisos que establece esa misma norma establecen un asunto de carácter administrativo respecto del establecimiento de un procedimiento objetivo y general de distribución de causas en el tribunal que den lugar o que permitan esta especialización. Y se establece una norma genérica aplicable a todas las instituciones que dice relación con que cada institución adopte las medidas pertinentes para garantizar la especialización a que se refiere la presente disposición. Quisiera detenerme en esta parte del articulado y comentar lo que ocurre en la práctica, sobre todo en los incisos primero y segundo que acabo de señalar del artículo 29 de la Ley 20.084 que regula la especialización. Si esta norma tuviese una estricta aplicación, ello implicaría que todos los jueces que participen del juzgamiento de adolescentes debiesen tener una capacitación, la que en ningún caso, desde el punto de vista de la exigencia normativa, es mínima, sino que todo lo contrario. O sea, estamos hablando de estudios de criminología, de estudios de la Convención de Derechos del Niño, de estudios de psicología o sociología que puedan dar cuenta de los conocimientos que tiene cada juez sobre las especificidades de la etapa adolescente y además estudios que digan relación con el conocimiento de los jueces respecto del sistema de ejecución. Ante esta obligación legal y constitucional también, toda vez que la Convención de Derechos del Niño, por ser un tratado internacional ratificado por nuestro país, tiene una aplicación directa e inmediata y forma parte del contenido material de nuestra Constitución, eh, cabe hacerse la legítima pregunta si es que en el transcurso de la vigencia de la Ley 20.084 desde el año 2005 hasta hoy día, hemos cumplido con esta obligación de especialización y de capacitación respecto de los jueces que juzgamos a los adolescentes. La verdad es que la respuesta no puede sino ser negativa, ya que la regla general es la inexistencia de jueces con ese nivel de especialización, con el que exige la ley. Y justamente las excepciones que existen dentro de nuestros jueces son los que confirman la regla. Eh, Ello puede obedecer una serie de razones que van desde el punto de vista económico hasta las cargas de trabajo, el aumento sostenido de ingresos en los tribunales con competencia penal, e incluso puede ser atribuible también al sistema de nombramientos de los miembros del escalafón primario, que son los jueces en nuestro país, que lleva una constante rotación de jueces, sobre todo en las provincias. Lo que no permite un desarrollo técnico de especialización para el juzgamiento de adolescentes, sobre todo en las provincias. Cabe hacer presente, eso sí, ¿ya? Que existen una serie de esfuerzos por contar con especialización. Hay ejemplos numerosos, sobre todo en la capital. En este caso también debo hacer mención al caso del juzgado de garantía de Rancagua, en el cual se trabaja hoy día con una sala especializada muy exitosa a cargo del magistrado Luis Barría Alarcón. Pero justamente son eso, son esfuerzos personales. Eh, Son tribunales en los que previos acuerdos con las instituciones relacionadas se han formado salas especiales a cargo de un juez especialista en la materia eh, y se han desarrollado importantes trabajos sobre todo en lo que se refiere a materia de ejecución. Y ese esfuerzo resulta ser sumamente útil. El problema de ese esfuerzo es que es personal del tribunal en cuestión, es personal del juez que está interesado en participar en ello, pero solamente se permite o lo permiten tribunales grandes, como los podemos llamar, que son aquellos de la capital o de ciudades capitales regionales que cuentan con un número de jueces que permite desarrollar un trabajo de esta naturaleza, pero no hay un concepto general respecto de la especialización. Eh, en estos casos ejemplares, como por ejemplo el de juzgado de garantía de Rancagua,
se ha permitido la creación de salas especializadas, creándose un sistema de trabajo derechamente donde se le ha podido dar un mayor énfasis a la justicia restaurativa, en muchos casos. Pero, insisto, sigue siendo la excepción, ¿ya? Eh, Dentro de nuestro sistema, y saliendo un poco de lo que es la judicatura propiamente tal, no se puede negar que esta imposición normativa estaba establecida para la Defensoría Penal Pública y también para el Ministerio Público, es decir, el órgano, en este caso, investigador. Y no se puede desconocer que la Defensoría Penal Pública ha, comillas, recogido el guante, como se dice vulgarmente, y tiene una poderosa especialización. Tiene una cobertura de defensores especializados que supera el 70% del total de causas de infractores adolescentes a nivel nacional. Pero lamentablemente parece ser la única institución que asumió de una forma más precisa e íntegra la imposición normativa de la ley 20.084, ya que el Ministerio Público, que es el organismo que lleva a cabo las investigaciones penales, si bien tendió en un inicio a la especialización, las cargas de trabajo han llevado a que en la mayoría de las ciudades de nuestro país se haya ido abandonando dicha especialización, ya que actualmente la especialización de la Fiscalía está enfocada en los tipos de delitos, y esto independiente de si los delitos son cometidos por adultos o por adolescentes. Cuando, cuando señalé que al inicio de mi exposición, que la dictación de la ley 20.084 traía consigo el establecimiento de un sistema penal diferenciado, esto implica un cambio de paradigma, implica entender que existe un derecho penal de adolescentes y que no es el mismo derecho penal que se aplica a los adultos, porque es un régimen excepcional. Pero este cambio de paradigma parece, en mi opinión, no haber convencido a los principales actores, sobre todo en quienes nos toca juzgar. Y derechamente no ha sido, o parece ser no haber sido recogido del todo por nuestros tribunales. Y lo que se plasma en nuestra jurisprudencia, ya que si bien nuestro excelentísimo tribunal, la Corte Suprema, ha dictado importantes y numerosos fallos que dan cuenta de esta concepción de especialidad, ello no se traslada a las cortes de apelaciones de manera general, hay excepciones por supuesto, ni tampoco a los tribunales de primera instancia. Me gustaría ejemplificar, para dar cuenta de la tendencia de la Corte Suprema, un fallo en particular, hay bastantes que están establecidos en la misma forma, pero hay un fallo del año 2013, la causa Roles 4419-2013, el fallo se puede encontrar en la página del Poder Judicial chileno. Y este fallo señala varios puntos que me gustaría destacar. Señala en primer término, en uno de sus considerandos, dice: la consagración de un genuino derecho penal para adolescentes, un régimen penal diferenciado tanto en sus aspectos sustantivos como procesales, no restringido a aquellas cuestiones de responsabilidad penal abordadas explícitamente por la ley, y que por tanto obliga al intérprete a una lectura diferenciada de las reglas generales sobre la materia cuando éstas deban ser aplicadas a infractores adolescentes. Agrega el fallo que por tanto la ley 20.084 viene a consagrar una categoría más sofisticada que un mero cúmulo de preceptos reunidos en un mismo texto y que aborda una materia común, sino que se eleva como un nuevo conjunto de reglas y principios estructurados y enlazados entre sí por valores, fines y una lógica inspiradora sustancialmente diversa a la que informa el sistema penal de adultos. La lectura de esta última norma, sigo en el fallo, permite asentar
en un primer paso, que el Código Penal y las demás leyes penales especiales tienen únicamente un carácter supletorio respecto del sistema de responsabilidad penal consagrado en la Ley 20.084. Es decir, cumplen o integran lo que falta en esta ley o remedian sus carencias. Por tanto, deberá acudirse a las disposiciones del Código Penal o de otras leyes especiales solo en aquello que suplan una carencia del sistema de responsabilidad penal adolescente establecido en la Ley 20.084 o lo complemente, para lo cual necesariamente el precepto extraño en el que se busca auxilio deberá reforzar, servir y vitalizar el sistema de responsabilidad penal adolescente creado por dicho cuerpo normativo, descartando naturalmente toda norma que contrarie no solo su texto, sino también, conforme al inciso segundo del artículo segundo de la Ley 20.084, los derechos y garantías que les son reconocidos a los adolescentes infractores en la Constitución, en las leyes y en la Convención de Derechos del Niño y demás instrumentos internacionales ratificados por Chile que se encuentren vigentes. El problema en la práctica de un pronunciamiento de esta naturaleza, que da cuenta derechamente de la especialización, es que en general las resoluciones judiciales de nuestro país, si podríamos hacer una revisión exhaustiva, se alejan un poco de este tipo de argumentación. Sobre todo cuando hablamos de situaciones o delitos de mayor gravedad. Y las argumentaciones que se van desarrollando, lamentablemente, eh, hacen o establecen símiles, por ejemplo, entre la medida cautelar de prisión preventiva de los adultos con la internación provisoria, que tiene una regulación especial, pero que se trata, sobre todo en las cortes de apelaciones, que son quienes se pronuncian respecto de ello, y además también en los tribunales de primera instancia, como si fueran exactamente lo mismo, sin establecer la diferenciación sistémica que requieren un análisis de esta naturaleza. Lo mismo ocurre con sanciones privativas de libertad, como por ejemplo el régimen semicerrado, que es tratado normalmente como una pena sustitutiva de reclusión parcial, o la libertad asistida, tratada como una pena sustitutiva de libertad vigilada, que es aplicable a los adultos. Ese es un problema desde el punto de vista de el desarrollo de la especialidad en las resoluciones judiciales chilenas, que no se condice con los criterios que estableció en su oportunidad la Corte Suprema cuando se le ha sometido a su análisis cierto tipo de cuestiones que requieren de esta especialización. Yo señalé además que la ley 20.084 establecía también una norma especial, además del artículo 29 respecto de la especialización, y ello está establecido en el artículo siguiente, el artículo 30, respecto de la especialización que requieren también las policías que van a participar respecto del procedimiento. Y se establece una norma de capacitación. La norma señala que las instituciones policiales incorporarán dentro de sus programas de formación y perfeccionamiento los estudios necesarios para que los agentes policiales cuenten con los conocimientos relativos a los objetivos y contenidos de la presente ley, a la Convención de los Derechos del Niño y a los fenómenos criminológicos asociados a la ocurrencia de estas infracciones. No puedo sino señalar que probablemente desde el punto de vista del desarrollo de los estudios policiales existan cursos respecto de ley de responsabilidad penal adolescente. En alguna oportunidad a mí mismo me ha tocado impartir algún tipo de charla a funcionarios policiales. El problema está en el entendimiento respecto de este sistema y lamentablemente hoy día, 5 de octubre del año 2020, es un gran tema la relación de la policía con los adolescentes, ya que había un caso sumamente grave el cual está en tramitación, pero que actualmente está sometido a prisión preventiva a un funcionario policial chileno por supuestamente haber arrojado por un puente en la ciudad de Santiago a un menor de 16 años que se encontraba manifestándose, en una manifestación propia de esta época
dada la situación de crisis social que existe en nuestro país. Entonces, es un tema complejo, es un tema sensible y es un tema que requiere, por supuesto, un mayor desarrollo respecto de los estudios. La policía obviamente requiere una reforma en muchos aspectos, pero en este caso, sobre todo lo que dice relación con los adolescentes, se encuentra actualmente en crisis esta situación y parece ser que tampoco el Estado chileno estaría cumpliendo a cabalidad con esta obligación de la ley 20.084 que viene impuesta por la Convención de Derechos del Niño. Eh, y lo mismo ocurre para nosotros y ocurre también para las investigaciones y el desarrollo de diligencias con el pleno respeto de las garantías que establece la ley ya señalada. Ahora bien, la falta de especialidad de nuestro sistema no es algo que sea una opinión personal, sino que todos los estudios que se han realizado del tema han llevado a una conclusión similar. La ley 20.084 es una ley que en general ha sido poco reformada para la costumbre legislativa chilena. Han existido tres reformas sustanciales respecto de dicha ley, ninguna eh, de una especificidad, un cambio sustancial, y hoy día estamos en pleno análisis respecto de un proyecto de ley presentado por el Poder Ejecutivo. Y como lo señalé, la falta de especialidad no es algo que sea propio de quien está hablando, sino que es una conclusión de diversos estudios respecto del tema. Y que los principales problemas de funcionamiento del sistema de justicia juvenil chileno están justamente en este punto. Eh, el Poder Ejecutivo presentó un proyecto, como lo señalé, y el mismo subsecretario de Justicia, en la presentación del proyecto, indica que las principales deficiencias que se han advertido se vinculan con la falta de especialización de quienes intervienen en el ámbito de la responsabilidad penal adolescente. Dificultades procedimentales, cuestionamiento de las sanciones y la evidente precariedad del Servicio Nacional de Menores, que también fue una parte de las intenciones de reforma en este sentido. El mismo subsecretario razona respecto de que se propone este proyecto de ley para establecer un verdadero cambio de los paradigmas en vigor. Nuevamente se utiliza la palabra o la frase cambio de paradigma, que ya se utilizó al momento de dictarse la ley 20.084 en el año 2005. Pero no solamente esto en cuanto a la nueva institucionalidad que se pueda proponer, donde hay muchos cambios que se proponen, sino que también se relaciona con el nivel de fiscalización de los actores intervinientes en nuestro sistema y la uniformidad necesaria en lo que dice relación con la información disponible para todos los intervinientes. Dejar en claro que al momento de establecerse los informes que se analizan para este proyecto de ley, nuestro excelentísimo Tribunal Supremo no ha sido o no ha estado de acuerdo con o el establecimiento de tribunales especializados en materia de justicia penal adolescente como existen en muchos países, dando cuenta que todos los jueces tienen la capacitación necesaria para resolver respecto de todos los asuntos que se sometan a su conocimiento, lo que se contrapone un poco con lo que yo ya he señalado y con estudios desarrollados a propósito justamente del proyecto de ley que tuvo en consideración el mismo subsecretario de Justicia cuando hace la presentación del proyecto. Eh, y la Corte Suprema de alguna forma se opone a el establecimiento de tribunales especializados porque según su opinión podrían afectar la independencia o la imparcialidad, el equilibrio estatal, por la forma en que pudieran construirse estos tribunales. Lo que se contrapone de alguna manera con las especializaciones que se han ido dando desde los últimos 20 años en materia judicial en Chile, con el establecimiento de los tribunales de familia, con el establecimiento de los juzgados laborales, con la idea de establecer incluso
especializaciones dentro de tribunales especializados, como lo que ocurre, por ejemplo, con los centros de medidas cautelares en materia también de legislación de familia. Ahora bien, hablando de la proyección o de lo que viene, al comienzo de la tramitación del nuevo proyecto, de las nuevas ideas que existen, se pensaba justamente en juzgados especiales, pero hoy ya hay una redacción del artículo 29 bis que habla de salas especializadas en determinadas jurisdicciones que van a corresponder a los mismos tribunales que actualmente tenemos. Y en determinadas jurisdicciones porque depende del número de causas que ameriten efectivamente el establecimiento de estas salas especiales. En estas salas especializadas, el proyecto de ley en el artículo 29 bis señala que jueces, fiscales y defensores públicos deberán ser especializados, aunque no exclusivos. Deja nuevamente un poco abierta la posibilidad de que la regla general pase a ser la excepción y la excepción a la regla general, como parece ser que es lo que ha ocurrido desde la dictación de la ley 2184 hasta ahora. No se dice nada sobre la defensa particular, pero parece entenderse que queda exenta de este deber, es decir, si hay un abogado privado, no en el régimen de defensoría penal pública, que es la regla general en nuestro país, pareciera ser que queda excusado, digamos, de esta especialidad. Se hace un alcance respecto de la especialidad de los defensores en la etapa de ejecución. Además se agrega en este proyecto el artículo 29 ter, que se traduce en una especialización o en capacitación, exigiendo una formación especializada a todos los intervinientes, incluso a quienes estén en calidad de interinos, subrogantes o suplentes, que es algo muy, muy común en nuestro país respecto de los jueces, toda vez que hay un gran número de egresados de la Academia Judicial, que son quienes van a aspirar a los cargos de jueces titulares y que suplen a quienes formamos parte de manera titular de dichos tribunales por vacaciones, suplencias u otros impedimentos, enfermedades, por ejemplo, y va a exigir entonces esta especialización también a aquellos que desempeñen estos cargos de reemplazos. Ahora bien, en este caso, seguimos en el mismo problema respecto de la judicatura de los tribunales pequeños, con uno o dos jueces por tribunal de competencias comunes, que difícilmente puede establecer una especialidad y eso va en desmedro, obviamente, de quienes son juzgados. Pero se establecen en el Código Orgánico de Tribunales que regulan toda la administración de justicia una serie de tribunales, que son bastantes a nivel nacional, en el que deberán existir estas salas especializadas. Como lo señalé, si bien uno puede entender de que existe una intención de avance respecto de establecer salas especializadas, deja al parecer todavía un vacío en ese sentido de una mayor especialización, que las especializaciones de los jueces sobre todo no sean esfuerzos personales o coincidencias, si lo podríamos llamar de alguna manera, como ocurre en mi caso, por ejemplo, que yo antes de ingresar al Poder Judicial desarrollé trabajo como defensor público de adolescentes, lo que me permitió no solamente la especialización en el trabajo diario, sino que también el tener numerosas capacitaciones en la materia. Pero eso es una coincidencia, ¿ya? Y otros como magistrados que desarrollan capacitaciones, estudios en materias de legislación penal, como el magistrado de la ciudad de Rancagua que les señalé, u otros, pero no deja de ser un esfuerzo personal que muchos otros jueces no quieren desarrollar. Entonces, nos encontramos ante el problema de cuando por alguna circunstancia ese juez que no quiere participar o que no es de su gusto la materia, tiene que por obligación asumirla. Lo que eso genera una afectación, obviamente, en quienes son juzgados por estos jueces.
No quiere decir de que no existan los conocimientos, no quiere decir de que no se puedan estudiar las situaciones, pero otra cosa es que una persona tenga la especialización para asumir que existe un derecho penal especial, especialísimo, y distinto al derecho penal de adultos. Y el entendimiento de estos cambios de paradigma, aunque nuevamente he utilizado esa frase, requiere no solamente de estudios, sino que de desarrollos prácticos respecto de ello. Establecimiento de coordinaciones con distintas entidades que trabajan con los adolescentes, con las medidas de carácter cautelar, con las sanciones, requiere de un esfuerzo mucho mayor. Y a mi juicio, nuestro funcionamiento sistémico hoy día no está en esa frecuencia. Y tampoco lo establecen las normas como para poder exigir que eso ocurra así. Entonces, hay tareas pendientes respecto de la especialización. Hay esfuerzos importantísimos a nivel nacional de mejorar en este sentido, pero aún falta mucho más para encontrarnos en una situación óptima de cumplimiento de nuestras obligaciones legales, pero además nuestras obligaciones internacionales en el sentido del pleno y absoluto respeto de la Convención de Derechos del Niño en la responsabilidad penal del adolescente, que por estos días no es muy popular, dado que la gran mayoría de las personas solicitan muchas veces que se establezcan incluso rebajas en las edades de la responsabilización, por lo cual, si es que esa presión social negativa para el sistema de adolescentes pudiera imponerse con mayor razón, se requiere la presencia de jueces, defensores y fiscales realmente especializados en la materia y que permitan que el juzgamiento sea en base a las normas que se deben aplicar en estos casos en particular y reitero el reconocimiento y el entendimiento de que en Chile existe y debe existir un derecho penal de adolescente. Nuevamente agradezco la invitación, la verdad es que es un orgullo para mí formar parte de este importante congreso. Llevo bastantes años trabajando cerca de la justicia de adolescentes, como le señalé, como defensor público y ahora en los 6 años que llevo como integrante del Poder Judicial y mi intención es continuar en ello, por lo cual espero formar parte de nuevas actividades de esta naturaleza que la verdad es que aportan a que todos en la región, en Latinoamérica, podamos ir mejorando nuestro sistema de juzgamiento de los adolescentes que son siempre el futuro de cada uno de nuestros países. Muchísimas gracias y que estén muy bien.